Y a través de los versículos que vamos a estudiar esta mañana, quiero darte 3 puntos que nos van a ayudar a entender y a profundizar en por qué era necesario que Jesús viniera como ese príncipe de paz del cual el profeta Isaías había hablado 700 años atrás, y con eso venir a cumplir más de 300 profecías. Pero también vamos a ver cómo a través, y ojo con esto, a través de cómo a través de ese príncipe de paz, tú y yo somos llamados a extender perdón y reconciliación a otros. Ese va a ser el reto de esta mañana, cómo a través del príncipe de paz, tú y yo somos capacitados, somos fortalecidos, tenemos la gracia para entonces convertirnos en fuentes que extiendan perdón y reconciliación. Entonces, es lo que vamos a ver esta mañana. Pero para eso, acompáñame a Génesis, por favor, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Vamos a iniciar con la raíz del problema. Génesis capítulo 1, versículos del Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y me voy a detener ahí. Te has de estar preguntando, Quique, ¿qué tiene que ver esto con Navidad? Ahorita vamos a llegar al fondo de eso, pero acompáñame a orar para poder continuar. Dios, gracias, Padre, porque en todo tiempo, Señor, podemos sentir y experimentar tu amor, Señor. No hay posición en la cual nos encontremos en ti, Señor, en donde no seamos amados, Señor. En donde tu sangre que derramaste en la cruz no alcance a limpiar cuando hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza en ti, en tu obra, en tu sacrificio, Señor. De ahí la urgente necesidad que tenemos, Señor, de reconocerte hoy como nuestro príncipe de paz, Señor. Porque fuera de ti no hay esperanza, fuera de ti lo único que hay es condenación y miseria, Señor. Y repetir patrones destructivos, repetir patrones de pecado, Señor, que además de ponernos en enemistad en contra tuya, lo único que están haciendo es destruyéndonos y destruyendo a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, Padre, que hoy podamos salir de este lugar y que Navidad sirva como ese recordatorio de que te necesitamos como el príncipe de paz, como tú veniste, Señor, como te encarnaste y como en unos días estamos por celebrar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y creo que todos, de alguna o de otra forma, hemos escuchado esta historia. Y no solamente escuchado, sino que creo que cada uno de nosotros, de una o de otra forma, tenemos que enfrentar las consecuencias de lo que se narra en este capítulo o en esta porción que ya leímos. Pero quiero que notes lo siguiente:
Si te fijas en el versículo 4, la respuesta que la serpiente le da a Eva va totalmente en contra, intencionalmente en contra de lo que Dios les había dicho. Dice versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, no morirán. Una instrucción totalmente contraria a la instrucción, al señalamiento que Dios les había dicho. Mira, retrocede un par de versículos atrás. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente, ¿qué dice ahí? Morirás. Entonces, chécate. Pero por un lado, tenemos a Dios diciéndoles, advirtiéndoles, si comes de este fruto, vas a morir. Y por otro lado, a la serpiente diciendo, hey, no, mira, eso no va a pasar, despreocúpate. Al contrario, Dios sabe que si comes de esto vas a ser igual que Él y los ojos se te van a abrir y vas a tener entendimiento de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que te conviene, de lo que no te conviene. Ahora, no pierdas detalle de esto, porque ¿desde cuándo el árbol estuvo ahí? Siempre. Fue parte de lo que Dios había creado, tanto el árbol como el fruto que ese árbol daba, siempre fue el mismo, nunca cambió. No fue como que un día de repente el árbol empezó a brotar y empezó a dar un fruto diferente al que generalmente daba, lo cual hizo que la atención de Eva se atrajera a ese árbol. No, el árbol siempre estuvo ahí. El fruto siempre estuvo ahí. El fruto siempre fue el mismo. Eso quiere decir que el árbol siempre fue hermoso, que el fruto, la apariencia de ese fruto siempre fue deliciosa, jugosa. Qué ganas de arrancar ese fruto. Nos pasa, ¿no? Gente que nos visita y que ve las guayabas que se dan de este tamaño y dicen, ¡ay, qué rica! ¿Puedo arrancar una? Pues sí hay. Porque los niños, ¿verdad? Cada subida al comedor es una podada al árbol. Entonces, si encuentras una, llévatela, ¿no? Y el árbol siempre fue hermoso. Su fruto siempre fue hermoso. Su fruto siempre fue deseable. Entonces, chécate lo profundo de esto. Porque el que Adán y Eva decidieran comer el fruto de ese árbol no fue el resultado de algo nuevo, sino simplemente el resultado de decidir escuchar, de decidir creer y seguir una voz distinta, una instrucción distinta a la instrucción de Dios. Ese fue el verdadero problema. Que el hombre creyó haber encontrado una voz y una instrucción mejor, una voz y una instrucción más conveniente a la voz y a la instrucción de Dios. Ese fue el problema. Entonces, ojo con esto, porque el problema nunca fue el árbol. De hecho, el problema real ni siquiera fue que el hombre comiera de ese fruto. Dios pudo haberles dicho, ok, a partir de este momento, ¿qué creen? Pueden empezar a comer
de ese árbol, porque el problema nunca fue el objeto en sí mismo. El problema no era el fruto en sí mismo. El problema fue que el hombre decidió creer y seguir una instrucción y una voz distinta a la voz de Dios. Ese era el problema. Esa es la raíz que originó, que generó todas las consecuencias que hoy tú y yo muchas veces tenemos que enfrentar. El que decidimos creer, el que decidimos escuchar, el que decidimos seguir una voz diferente a la que está aquí en la palabra. Esto evidentemente trajo para el hombre una consecuencia muy profunda. Y quiero que veas cuál es el resultado de esto. Génesis capítulo 3, versículos del 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ve lo profundo de esto. Porque Dios anhelaba. El diseño original de Dios es que como criaturas suyas disfrutáramos y nos deleitáramos en una intimidad profunda en donde experimentaríamos de manera plena su amor. Una relación en donde tú y yo pudiéramos experimentar de manera constante su bondad, una relación en la que sintiéramos la calidez de su compañía, una relación en donde camináramos bajo su consejo, su cuidado, su dirección. Y este es el primer punto que quiero darte esta mañana, pero el pecado hizo que el hombre viera la presencia de Dios como una fuente de amenaza, como una fuente de temor y una fuente de enemistad. ¿Te das cuenta? Lo que en un principio representaba una presencia de bondad, una presencia de fidelidad, una presencia que inspiraba confianza y paz, ahora se había convertido justamente en eso. Una fuente de amenaza, de temor y de enemistad para el hombre. ¿Te escuché? Escuché que Dios andaba por ahí, entonces tuve miedo y me escondí. Entonces quiero que notes la gravedad de lo que significó que el hombre cayera en esto, lo que representó que el hombre creyera y escuchara una voz diferente a la de Dios, porque en ese momento lo que era una relación de armonía, una relación de confianza, una relación de paz cambió radicalmente. Y en su lugar quedó separación, quedó enemistad y quedó conflicto entre Dios y el hombre. Esa es la consecuencia que dejó el seguir una voz y una instrucción diferente. Conflicto, enemistad y separación entre Dios y el hombre. Ahora, esa separación trajo consecuencias mucho más profundas y mucho más eternas de las que muy probablemente tanto Adán como Eva lograron imaginar. Ve a Génesis capítulo 6, por favor. Génesis capítulo 6
versículo 5, mira hasta dónde llegó la consecuencia de esto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿cuánta? Mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Te das cuenta? Lo que comenzó como una relación de amor, lo que comenzó como una relación de profunda cercanía, ahora a causa del pecado del hombre estaba totalmente rota, en oposición y hostilidad a todo lo que tuviera que ver con Dios y con su voluntad. Y ojo, porque el castigo de esto, la consecuencia de esto era lo que Dios había advertido que pasaría si comían de eso. Ciertamente, dijo Dios, morirás. Entonces ahora el hombre no solamente quedaba condenado a una vida separada de Dios, sino también su destino era la muerte, tanto física, pero como espiritual. Pero lo increíble de esto, y esta es la buena noticia que tú y yo tenemos que abrazar en Navidad, es que en su mismo carácter, la buena noticia que Navidad nos presenta es que en la misma esencia de lo que Dios es, podemos encontrar un Dios que está dispuesto a rescatarnos de esa mortal condición en la que entramos a causa de nuestro pecado. Y aquí mismo en Génesis 3, en el versículo 15, dice que de la semilla, de la descendencia que habría de venir, Dios iba a mandar a alguien a través del cual íbamos a estar una vez más reconciliados con Él, haciendo posible una vez más la armonía, la confianza y la relación que se haya perdido. Y obviamente esa persona es Jesús. Y por eso para nosotros, como lo hemos estado hablando en los 2 últimos domingos, por eso para nosotros la Navidad es tan importante. Por eso le damos tanto valor, tanto significado a una fecha tan especial como lo es Navidad. Solo piénsalo. Pero ¿por qué Jesús no simplemente apareció de la nada, llegando a Jerusalén como un extraño, como cualquier otro hombre, diciendo: hey, ya vine, yo soy el Mesías que estaban esperando y vengo a salvarlos de sus pecados, crucifíquenme porque tengo que morir? No, decidió encarnarse, decidió venir de la forma más vulnerable que un ser humano puede llegar a esta tierra, en forma de bebé. Decidió venir de la forma más acercable que un ser humano puede ser, un bebé. Y me encanta cómo Isaías va a describir de una manera gloriosa 700 años atrás su nacimiento, y cómo a través de los nombres que Isaías le da va a marcar la obra y el carácter con el cual Jesús vendría a rescatar una vez más a su creación. Acompáñame a Isaías, por favor. Capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
príncipe de paz. Ahora, la palabra paz, esta palabra paz, en el hebreo es la palabra shalom, como está ahí, que es en el contexto, es una palabra que representa un estado de paz generado a través de una reconciliación que es completa y que es permanente. Eso significa la palabra shalom, un estado de reconciliación que es completa y es permanente. Es decir, el shalom era algo que se utilizaba no solo para indicar que una ofensa había quedado cubierta de manera superficial, sino que a través de un perdón completo, profundo y duradero, permite que haya una restauración y una reconciliación completa. Eso es el shalom. Una paz que nos habla que donde antes había enemistad, ahora hay perdón. Una paz que nos habla que donde antes hubo separación o división, ahora hay amor y hay restauración. Una paz que nos recuerda que donde antes hubo ofensa, ahora hay reconciliación completa, profunda y con un alcance eterno. Eso es shalom, eso es lo que el príncipe de paz vino a traer y vino a ofrecernos. Un perdón completo, una restauración completa y profunda entre nosotros y Dios. Ahora, y esto es la clave para poder entender y darle el peso y la dimensión que esto tiene. Porque sí, probablemente se pueda llegar a perder el sentido de lo que Jesús hizo por nosotros y estamos tan acostumbrados quizá a escuchar del sacrificio de Jesús que muchas veces pierde el significado y pierde el peso que de verdad debe de tener en nuestras vidas. Pero para que Jesús pudiera presentarse como ese príncipe de paz, para que Jesús pudiera traer ese shalom, era necesario que Jesús mismo soportara el daño y el dolor de nuestra ofensa para poder ofrecernos ese perdón y la reconciliación con Dios. No sé si pudiste captar esto que dije, pero para que Jesús pudiera venir así, como ese príncipe de paz, fue necesario que Él absorbiera el dolor y el daño que tu pecado y el mío generó. Porque sabes, el castigo de nuestra rebeldía, el castigo por nuestros pecados, el castigo por que tú y yo hemos seguido, hemos creído, hemos escuchado una voz diferente a la voz de Dios, no podía quedar exento o simplemente ser pasado por alto. No, para que pudiera existir perdón, para que pudiera extenderse la reconciliación, alguien tendría que cargar sobre sí mismo el daño y el dolor del pecado. Y me encanta, porque ese pesebre en el que Jesús fue puesto, más allá de mostrarnos a un bebé vulnerable, más allá de mostrarnos a un bebé despojado de toda gloria, ese pesebre anunciaba la llegada de aquel que en una cruz llevaría sobre su espalda el daño y el dolor de nuestro pecado, para que entonces pudiera hacerse posible esta reconciliación completa, profunda y con un alcance eterno. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5 que siendo enemigos de Dios, enemigos,
fuimos reconciliados con Él a través de Jesús. Y me encanta, y este es el segundo punto, pero en su encarnación, Jesús estuvo dispuesto a absorber el dolor y el daño de nuestro pecado para que hoy nosotros podamos recibir perdón y reconciliación con Dios. Y Navidad nos recuerda eso. Y como lo he dicho en semanas anteriores, pero lo vuelvo a repetir para reafirmártelo y que lo puedas recordar. Navidad no es regalos. Navidad no es comida. Navidad no es preparativos. Estaba leyendo esta semana que las fechas de Navidad, entre Navidad y Año Nuevo, es la fecha en donde más muertes hay por accidentes y por ataques al corazón, eventos cerebrovasculares o ataques al corazón. ¿Por qué? Por la cantidad de comida que se come, por la cantidad de alcohol que se bebe y por el estrés de terminar el año, ¿no? Por familiares que ya no están o por familiares que todavía están. Pero todo eso termina generando estrés, provocando eso. Y mira qué lejos está el mundo de celebrar lo que de verdad deberíamos estar celebrando y recordando. Que en su encarnación Jesús estuvo dispuesto a absorber, a mitigar el dolor y el daño de nuestro pecado para que hoy nosotros podamos recibir perdón y reconciliación con Dios. ¿Te das cuenta? Porque era necesario que antes que un Mesías político, como lo hemos estado hablando en semanas pasadas, era necesario que Jesús viniera como ese príncipe de paz, que viniera a reconciliarnos no con un imperio, no a devolvernos la prosperidad, sino a reconciliarnos con Dios. ¿Te das cuenta? Porque antes que un Mesías que venga a resolvernos la vida, necesitamos rendirnos ante ese príncipe de paz. Brian Sant, un autor y un escritor, dijo que Jesús no vino para conquistar el mundo con una espada y con fuerza, sino que Él vino a salvarlo mediante un pesebre y una cruz. Y Navidad nos recuerda que el mensaje central del Evangelio es esto: que Jesús vino para llevar sobre sí el peso del dolor de nuestras ofensas, para poder ofrecernos perdón y reconciliación y restauración. Y eso es lo que celebramos en estos días. Y todos los días debería de ser nuestro motivo de celebración. El Evangelio, que en Jesús tenemos perdón, que en Jesús tenemos redención y reconciliación con Dios para una vida eterna en su presencia. Ahora, quiero terminar con esto. Pero como discípulos o como seguidores de Jesús, somos llamados a manifestar y a extender ese perdón que hemos recibido en otros. Es decir, no podemos simplemente quedarnos con el perdón y la restauración y la reconciliación con Dios, sino que ahora, dice la Escritura, tenemos que ser fuentes que extiendan ese mismo perdón y esa misma reconciliación. Acompáñame a Colosenses capítulo 3, versículo 13, y quiero que lo leamos juntos. Están en la pantalla, entonces
Si no traes tus lentes, póntelos rápido, ¿verdad? Y vamos a leer Colosenses 3:13, ¿sí? ¿Me acompañas? Ok, ¿qué dice? 1, 2, 3. Perdónense. De la misma manera en que, ¿qué? Cristo los perdonó. ¿Te das cuenta? Dice Pablo, así como han sido perdonados, ahora tenemos que perdonar también nosotros. Y son de esas porciones que al menos a mí me gustaría como que arrancar de mi Biblia y decir, no dice eso, no está, pero no. Dice, de la misma manera en que Jesús los perdonó a ustedes, perdónense ahora entre ustedes. Y quiero que medites en esto, pero para que nosotros, y esta es la clave de este estudio, pero para que nosotros pudiéramos recibir la gracia del perdón y la reconciliación con Dios, Jesús tuvo que absorber el dolor y el daño de nuestra ofensa. Él cargó con eso. Él decidió llevarla sobre sí mismo, el dolor y el daño de nuestra ofensa. Entonces, cuando Pablo habla del perdón, no habla de un perdón superficial, no habla de un perdón que es sencillo. Al contrario, cuando Pablo habla de perdónense, habla de algo que nos va a llevar a imitar a Jesús al tener que absorber nosotros mismos el daño y el dolor de la ofensa. Absorber nosotros mismos el daño y el dolor de la herida para poder extender gracia y poder extender perdón y crear una reconciliación sobre la vida de aquellos que consciente o inconscientemente nos han lastimado, nos han herido. ¿Y es sencillo? No. ¿A quién le gusta quedarse con eso? ¿A quién le gusta quedarse callado cuando es ofendido? ¿A quién le gusta no reaccionar en impulso cuando es lastimado, cuando es herido? A nadie. Por eso te digo, ¿es sencillo? No. Pero, y este es el tercer punto, cuando hemos recibido el perdón y la reconciliación con Dios por medio de Jesús, entonces tenemos la gracia para poder extender perdón a otros, absorbiendo el dolor y el daño de la ofensa recibida. Perdonar es un acto de fe. Perdonar es un acto de obediencia. Y ojo, porque la Escritura no nos llama a perdonar en base a minimizar o ignorar la ofensa. Jesús no dice, ay, bueno, ya perdónalo, ni es para tanto, ni fue tan grave. Mira, tú me has hecho muchas más que yo, entonces lo que a ti te han hecho, pues, ¿qué te cuesta? Perdónalo. No. Al contrario, creo que necesitamos estar muy conscientes del tamaño y de las afectaciones de las ofensas que hemos recibido, no para echarlo en cara, no para llevar un registro de todas las cosas que nos han hecho, sino para considerar el costo y considerar la fe que necesitamos tener para poder absorber con convicción el peso de eso. Sí,
considera el daño, considera la herida, considera el tamaño de la ofensa que te hicieron. Porque ese es el tamaño de fe y de obediencia que vas a necesitar para absorberlo y poder extender perdón. Entonces, quiero que medites en esto. Pero Navidad trae consigo también una invitación que se nos extiende a perdonar como un acto de obediencia. Y es la oportunidad que tú y yo tenemos hoy. Caminar en obediencia a través del perdón. Quique, siguen siendo más atractivos los regalos y la comida en Navidad que esos. Sí, estoy de acuerdo. Pero si eres hijo de Dios, si has recibido perdón y reconciliación con tu Padre celestial, entonces puedes caminar en eso. Dice el apóstol Pablo, capítulo 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, que hemos recibido el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Eso, junto con la salvación y la vida eterna, se nos ha sido dado. El ser agentes que traen paz y reconciliación entre nosotros. ¿Sabes? Hace un tiempo, hace como 4 o 5 años, pasé por una situación en donde me sentí muy herido, donde me sentí muy lastimado por alguien. Y siendo honestos, empecé a generar cierto resentimiento, cierta amargura en mi corazón, ¿no? Era como... Y yo sabía que no estaba bien. Yo sabía que esa actitud no era la actitud correcta, pero entre más le daba vueltas al asunto, entre más lo pensaba, en mi necedad trataba de encontrar cada vez más cosas que me permitieran justificar mi enojo y responsabilidad a la otra persona por lo que hizo. Y si te cuento la historia, tal vez vas a decir, sí, que tienes razón. Tenías razón de sentirte de esa manera. Pero fue hasta hace poco, estudiando el libro de los Colosenses, un libro que ya había leído, no sé cuántas veces, tal vez no tantas, pero que ya había leído, pero un día estudiándolo, llegué justamente a Colosenses capítulo 3, versículo 15, la porción que leímos, donde dice que de la misma manera en que Cristo nos perdonó, tengo también que perdonar. Fue como ese peso sobre mis hombros. Y pude entender lo lejos que me encontraba de reflejar la gracia, lo lejos que me encontraba de reflejar el carácter, la misericordia, el amor con el que Jesús me había tratado a mí. Y tuve que arrepentirme. Y tuve que venir a los pies de Jesús y pedirle perdón por creer que la ofensa que a mí me habían hecho era mayor que la ofensa que yo le había hecho a Él con mi pecado. Y mira, todos de una o de otra forma nos vamos a enfrentar con ofensas. Todos de una o de otra forma, lo queramos o no, nos vamos a enfrentar con heridas. Nos vamos a enfrentar con crítica por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Nos vamos a encontrar con menosprecio, nos vamos a encontrar con malos tratos. Y ojo, porque muchas veces estas cosas van a venir de personas que se supone que no tendrían por qué hacerlo. De nuestro círculo más cercano. Entonces el punto no es si te vas a topar o no con este tipo de cosas.
El punto es cómo vas a responder ante esto. O cómo ya respondiste ante esto, como fue mi caso. Pero sabes, Navidad nos recuerda que en Jesús tenemos la gracia para absorber el daño y el dolor de la ofensa, de la herida, y otorgar perdón y reconciliación entre nosotros. Eso es Navidad, o eso es parte de lo que queremos celebrar y tomar en Navidad. Que hoy, a través del nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús, tenemos reconciliación con Él para poder reconciliarnos entre nosotros. Y que no haya más raíces de amargura, que no haya más cadenas de frustración, de resentimiento, de odio, pero que podamos extender amor y gracia y compasión a otros. Entonces quiero animarte y proponerte que medites en esto. Pero ¿hay alguien en tu vida a quien hoy necesitas perdonar? ¿Hay alguien a quien quizás estás tratando de justificar el rencor, el enojo, la amargura por lo que recibiste o por lo que te hicieron? Y te repito, no es porque no haya sido real, o no es porque el dolor que generó en ti no haya sido grande. Sí, seguramente lo fue. Y solamente el que ha sido ofendido sabe cuánto dolió, sabe cuánto caló. Pero necesitamos aprender a perdonar como Jesús lo hizo con nosotros, para poder ser libres, para poder traer gloria y honra a Dios. Perdonar es un acto de obediencia a través del cual Dios es glorificado. Pastor o Quique, o como me quieras decir, ¿cómo puedo crecer en ese perdón? ¿Cómo puedo dar esos pasos que me van a ayudar a perdonar? Regresa a Colosenses capítulo 3, versículo 14. Y simplemente Pablo nos muestra 5 cosas a través de las cuales tú y yo este año, lo que queda de este año y el siguiente año y el siguiente año y el siguiente año y hasta dar nuestro último aliento, debemos estar orando. Dice Pablo, Colosenses capítulo 3, versículo 12: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Entonces, ¿cómo puedo perdonar como Jesús me perdonó? Orando por estas 5 cosas: ser revestido de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ora por esas 5 cosas en tu vida. Entonces, mientras pasan los chicos de la alabanza, ¿por qué no terminamos orando y pidiéndole a Dios justamente eso? Que nos dé esa humildad que necesitamos, que nos dé esa misericordia, esa benignidad, esa mansedumbre y esa paciencia, para que el perdón sea una realidad en nuestra vida.